Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. La Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar el 1 de septiembre de 1948 como la Agencia de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. Su objetivo es lograr el mayor nivel posible de salud para todas las personas del mundo, definiendo salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Hasta hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud estaba constituida por todos los Estados miembros de la ONU, o menos uno, más dos territorios que no son de la ONU. Se gobierna por medio de la Asamblea Mundial de la Salud, formada por un representante de cada uno de estos estados. A lo largo de su historia, la Organización Mundial de la Salud ha sido protagonista de enormes logros como la erradicación de la viruela, la casi erradicación de la poliomielitis y acciones en favor de la salud pública en general, sobre todo en los países más vulnerables, con el financiamiento de los países más opulentos. También, a lo largo de su historia, ha provocado la molestia de algunos sectores extremistas por su defensa de la salud de las mujeres y de la comunidad LGBT, sus derechos reproductivos, la lucha en contra de prácticas como la mutilación genital femenina, la promoción del control de la natalidad poniéndolo en manos de las mujeres y su defensa de la ciencia como forma de comprender y abordar la enfermedad y la salud, incluso cuando ha dado reconocimiento más bien político a prácticas curanderiles sin validación científica. Esta molestia estalló de manera enormemente violenta a raíz de la epidemia de COVID en 2020, donde incluso gobiernos enteros asumieron como verdad acciones de desinformación y mentira, lo que desembocó en que el entonces presidente Donald Trump decidiera abandonar esta organización. La salida de Estados Unidos no se produjo gracias a la elección de Joe Biden, quien la revirtió. Ahora que Donald Trump es nuevamente presidente, ha reemprendido la salida de su país de esta organización con la imitación fiel de Javier Milei, presidente de Argentina. Para hablar de todo esto me da mucho gusto tener la participación de Daniel López Acuña. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Muchísimas gracias. Daniel López Acuña es, como yo, astur mexicano, nacido en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Es médico, epidemiólogo y especialista en salud pública, que ha prestado servicio como director de acción sanitaria en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud, además de trabajar en la Organización Panamericana de la Salud, y es poeta como yo, pero mejor que yo. Y como yo, ha regresado a la Asturias de nuestros ancestros. Daniel, vamos a empezar en el pasado, en los años 80, cuando se produce la pandemia del VIH-Sida, que es un momento de pánico que, bueno, la gente de nuestra edad lo recuerda, pero los jóvenes no lo tienen muy claro. Fue tremendo porque de pronto resultaba que no podías practicar el sexo con el desenfado anterior, quizás un poco como cuando la llegada de la sífilis a Europa. Pero a partir de ese momento se produjo una acción de desprestigio de la ciencia. El VIH había salido de un laboratorio, el VIH era un truco de las farmacéuticas, eh, todo lo que después oímos. Ahí empieza este desprestigio de una institución tan seria como la Organización Mundial de la Salud. Bueno, yo creo que el gran problema de la desinformación, de los bulos con relación a los temas científicos relacionados con la salud y con la salud pública en particular, los venimos arrastrando, como tú señalas, a lo largo ya de varias décadas. Viene gestándose poco a poco todo el movimiento antivacunas, todo el negacionismo con respecto a la eficacia de las vacunas para prevenir, primero, enfermedades de la infancia prevenibles por inmunización, pero después otras enfermedades. Y esto va generando no únicamente una desinformación y un conjunto de mentiras que se van instalando en la mente de la ciudadanía, sino que influye conductas que tienen que ver con, por ejemplo, con el no vacunar a los hijos, el descenso de las coberturas de vacunación para el sarampión o para la polio en muchos países europeos incluso, en donde uno no pensaría que con el nivel educativo medio hubiese el espacio para que
anidaran estos elementos de negacionismo, de oscurantismo y de desinformación. Como tú lo señalas también, yo creo que con el advenimiento del virus de la inmunodeficiencia humana y la pandemia de VIH-Sida, empezamos a tener también una serie de pues, manifestaciones informativas distorsionantes que acabaron por ser desinformación, bulos, elementos conspiranoicos, atribuyendo a creaciones humanas con deliberación para aniquilar ciertos grupos de población la existencia del virus, ignorando lo que en realidad nos ha estado aquejando en las últimas décadas, que es el salto de especies animales a especies humanas de múltiples agentes infecciosos, desde el VIH-Sida hasta el ébola, hasta el SARS, el MERS, otras formas de coronavirus, de virus relacionados con el COVID-19, con el SARS-CoV-2, la presencia de COVID, la Mpox o llamada anteriormente viruela del mono, y en donde lo que está en evidencia es que estamos teniendo conductas de afectación de los ámbitos ambientales, falta de coordinación de las acciones de salud humana, salud ambiental y salud veterinaria o animal, y descuido de los procesos de vigilancia epidemiológica que permitan identificar tempranamente riesgos que pueden convertirse en pandemias, como ocurrió con COVID y como podría ocurrir muy fácilmente con algo que es una espada de Damocles que está ahí pendiente y que cobra cada vez más presencia, que es el virus de la gripe aviar, que ya ha hecho paso a mamíferos, no solo a aves, y que ya ha dado casos e incluso ha producido una muerte en el caso de Estados Unidos a principios de este año. Entonces, a ver, yo creo que todo esto se viene acumulando, se produce además la pandemia que crea un gran vacío, un gran miedo, un gran desconocimiento, se aprovecha por parte de quienes emprenden estas grandes conspiraciones informativas con total deliberación y que para mí es importante que se vean como parte de una agenda ideológica y política de la ultraderecha y de su avance en el mundo. Y esto da lugar a reacciones verdaderamente oscurantistas de varios líderes políticos durante la pandemia, desde Trump en su primer mandato hasta Boris Johnson, hasta Bolsonaro, negando la severidad del virus, las formas de transmisión, después la eficacia de la vacuna, proponiendo soluciones que a todas luces estaban demostradas como no científicas, el uso de cloro para matar el virus, entre otras cosas, y no se nos olvide que fue el propio Trump quien dijo algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí, y con lo que venía emergiendo como movimiento antivacunas, hay una gran eclosión de la desinformación, de los bulos, de la incorporación por la ciudadanía, por algunos estamentos políticos y algunas fuerzas políticas y por líderes políticos en ejercicio en el poder, de el uso de información distorsionada que nos lleva a tomar soluciones que no son científicas, soluciones que niegan el valor de la salud pública, que falsamente quieren afirmar valores de libertad individual por encima del bien colectivo. Y como consecuencia tenemos pues este proceso que hoy lo vemos notablemente coronado con la segunda administración de Trump y el hecho de que retira al primer día de su mandato a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Después lo imita paródicamente Milei, por supuesto, con una ceguera y una miopía total con respecto a lo que ha sido la acción de la Organización Mundial de la Salud en la propia Argentina. Y pues tenemos un cuadro en donde prevalece el negacionismo en las máximas autoridades de salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., antivacunas, negacionista, secretario de salud,
con Trump diciendo a diestra y siniestra mentiras para justificar el retiro de una organización que no es un ser exterior a los países. La OMS es la asociación de 194 países, ahora 192 al salir Estados Unidos y Argentina, para mejorar la salud de la población mundial, para acción colectiva en materia de salud pública. Es una alianza de países. Estados Unidos, contribuyente principal, se retira no solo del club, por decirlo así, no solo retira sus contribuciones económicas, que son de 1.300 millones bienales para la OMS, entre el 20 y el 30% de su presupuesto, sino que se retira de la gobernanza mundial internacional en materia sanitaria, al no adscribirse al Reglamento Sanitario Internacional. E incluso, pues todavía lo decía ayer, el director general de la OMS lamentaba que en las negociaciones que se iniciaron esta semana para tratar de concluir un nuevo tratado pandémico, Estados Unidos ha decidido estar ausente y no participa. Entonces, vamos, lo que tenemos es una mezcla de oscurantismo medieval, de negacionismo, de una agenda que va en contra de la evidencia en materia de salud pública. Y bueno, por supuesto, en el caso de Estados Unidos interno, pues acompañado de el cierre de la Agencia de Estados Unidos para la Cooperación Externa, USAID, con lo que aportaba a una serie de programas mundiales en materia de salud y de acción humanitaria. Y por otro lado, con la censura, pues verdaderamente de guillotina a instituciones de prestigio técnico-científico del propio gobierno americano, como la Food and Drug Administration, la FDA, Administración de Medicamentos y Alimentos, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, y por otra parte los Institutos Nacionales de Salud. Basta entrar a sus páginas hoy para ver un banner que aparece encima que dice está suspendida la información por instrucciones de la administración del presidente Trump. Es decir, estamos ante una verdadera crisis de la información, del conocimiento, además de la crisis de la salud mundial y de la gobernanza mundial de salud. Solo por ubicar, fíjate, cuando España decide empezar a aplicar la vacuna del VPH, aquí en Asturias tuvimos el caso de una chica que murió después de la segunda dosis. Y un médico de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, se lanza a pedir que se suspenda el uso de la vacuna VPH. Asturias fue, no sé si lo sigue siendo, pero durante años fue la comunidad con menos aplicación de la vacuna del VPH de toda España. Desde ese momento y hasta hoy, hasta hace 3 semanas, yo me he dedicado a mandarle a Gaspar los estudios que van saliendo sobre los efectos del VPH después de, pues ya son 12 o 14 años, pidiéndole que recapacite. Por supuesto no me hace ningún caso. Pero es que también hay gente que está muy contenta con la destrucción de estas instituciones desde la izquierda, cosa que me parece aterradora. Pero esto es solo por enmarcar que no es solo la locura en la derecha, sino también cierto antisistemismo en la izquierda que lleva al rechazo a la ciencia, ¿no? Pero el problema que quisiera que abordaras, que me dijeras cómo se ve dentro de las instituciones de salud el tema de la comunicación, porque es donde siento que se está perdiendo la batalla, ¿no? Es decir, no se puede depender de los divulgadores y de los periodistas como yo, que bueno, al final no soy nadie, ¿no? Cuando durante el VIH, el dengue, el Zika, la gripe A, la estafa de la N1H1, ¿te acuerdas, no? Ay, nos han estafado porque íbamos a morir todos y no pasó nada. Pues no pasó nada por suerte, ¿no? Pero la reacción comunicacional de las instituciones de salud y científicas ha sido insuficiente. ¿Cómo ven desde dentro, tú que estabas dentro de la Organización Mundial de la Salud, el desafío comunicacional? ¿Están contando su historia mejor los de la cloroquina o los del MMS o CDS que se llama ahora, de lo que lo están contando quienes sí saben
de qué es lo que está pasando. Sí, yo creo que este es un tema muy importante que hay que debatir más y que hay que poner más en el centro del debate público y del debate institucional. Eh, Empiezo la reflexión antes de ir muy directamente a esto con algo que decías. Efectivamente, a mí me han sorprendido algunas reacciones de algunas personas o de algunos grupos de la izquierda, casi alabando el hecho de que se termine con instituciones como por ejemplo USAID, que sin duda tuvo un papel instrumental para la penetración de los Estados Unidos y las políticas imperialistas en muchos sentidos, pero que también ha sido una fuente fundamental con un presupuesto de 42.000 millones de dólares al año de ayuda oficial al desarrollo y que no suponía ni siquiera el 0,3% del presupuesto norteamericano, que muy por debajo del 0,7% de lo que se planteaba el consenso europeo para la ayuda al desarrollo. Y bueno, alguna vez he tenido alguna discusión con amigos a ese respecto y señalar, a ver, cuidado con estos juicios de qué bueno que ya no está esa arma del imperialismo. Bueno, vamos a ver todavía las implicaciones que tiene en la salud global, en la ayuda humanitaria global, el retirar la ayuda al desarrollo y en la imitación que van a hacer muchos otros países. Ya países como Francia y Alemania se están planteando el corte de la ayuda oficial al desarrollo. Suiza, un país neutral, ya está en camino. No se diga otros países. Entonces, el efecto cascada que tiene o puede tener esta desaparición de la ayuda oficial al desarrollo de parte de los Estados Unidos, además de que quien conozca realidades, particularmente en continentes como África, en donde los programas contra el VIH-Sida, contra la malaria, contra la tuberculosis, dependían ampliamente de esta ayuda oficial al desarrollo, pues no podemos alegrarnos de que de pronto el mundo deje de contar con recursos. Yo creo que lamentablemente estamos ante el inicio de una caída en picado de la ayuda oficial al desarrollo en materia sanitaria, en materia humanitaria y en muchos otros ámbitos, y que por supuesto deja paralizado todo lo que pueda ser el progreso hacia la agenda de desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030, y entonces esa agenda que decía que no quede nadie atrás, pues va a profundizarse, se van a quedar más y más y más atrás muchas personas en muchos lugares del mundo. Pero dicho eso, y pasando a la pregunta que hacías, yo creo que es un tema capital. Para ponerlo de manera simple, yo creo que están siendo más eficaces y cuentan mejor sus historias los que emprenden los bulos y la desinformación y usan perversamente las redes sociales y crean una distorsión de la opinión ciudadana e incluso profesional e incluso política, que lo que están siendo, que la eficacia que está teniendo la comunicación en las instituciones, tanto nacionales como internacionales, que tienen que ocuparse de temas como estos. Yo creo que no se le ha apostado lo suficiente, no se le apostó incluso durante la pandemia, a la necesidad de hacer más pedagogía social, más divulgación, más información veraz y que llegue claramente al ciudadano y que se contraponga a este emprendimiento no de libertad de expresión, sino de distorsión de la verdad que hacen los bulos informativos y la desinformación. Yo creo que si alguna lección tendríamos que aprender, entre otras, en materia de comunicación a la luz de la pandemia, es que hay que fortalecer rápidamente las acciones, darles la importancia que tienen, especialmente cuando se trata de problemas que tienen un alcance poblacional y problemas relativamente desconocidos, en donde la ciudadanía y los propios profesionales sanitarios son presa de estas informaciones distorsionadas tan fácilmente. Yo recuerdo muy bien, no sé si tú te acordarás, yo estaba en esos momentos en la sede para las Américas de la OMS en Washington, hace más de 20 años, casi 25 años, del episodio que hubo de bioterrorismo con Anthrax dentro de los Estados Unidos.
y que llevó a tener que tener una intervención muy, muy tajante del Centro de Control de Enfermedades para cortar la posible contaminación por anthrax y contagios, que por fortuna se logró hacer, pero que costó mucho trabajo. Se difundía a través de paquetes postales, inóculos de anthrax. Y esto era un tema interno, no era un tema de las conspiraciones externas, sino de un bioterrorismo interno. Después de que esto ocurrió y después de las dificultades que hubo que enfrentar a este respecto, recuerdo muy bien una evaluación muy rigurosa del Centro de Control de Enfermedades que señaló que el punto más débil en la lucha contra este episodio de anthrax había sido la comunicación y que lo que había fallado más era la comunicación a la población y a los profesionales sanitarios. Y me acuerdo muy bien que a partir de ahí se empezó a consolidar en mucho mayor grado la noción de que las emergencias sanitarias y las emergencias humanitarias necesitaban fortalecer sus capacidades de comunicación, de información a la población, de información al público, de contraste para cotejar la verdad de los hechos. Yo creo que una de las grandes deficiencias o áreas en las que nos quedamos cortos en la pandemia, no solo autonómicamente, sino nacionalmente, europeamente y mundialmente, fue en una adecuada comunicación. La propia Organización Mundial de la Salud le tomó tiempo armarse y rearmarse para poder contrarrestar mucha de esta infodemia, de esta distorsión informativa y de los bulos. Y yo creo que desde el día cero en que empieza a operar un dispositivo, incluso desde el día -0, desde la preparación pandémica y los planes de contingencia, hay que tener un gran plan de comunicación con elementos muy fuertes de pedagogía. Eso falla incluso hasta entre los profesionales sanitarios. Y perdón que cite yo este caso personal, pero el hecho de que una persona como yo, jubilado de la OMS, que ejerce como consultor independiente desde Gijón, desde Asturias, para múltiples acciones de salud pública, nacional e internacionalmente, en la pandemia haya tenido que saltar a los medios. Debo decir, todo hecho en forma pro bono, sin que me pagaran un centavo, como un servicio público. Y haya dado 3,000 entrevistas en los 5 años que van de la pandemia, a radio, televisión, canales por internet, diarios, etcétera, muestra que hay vacíos de información y que esos vacíos de información tenían que ser llenados. Y si múltiples cadenas informativas, porque no fue con una, acudían a entrevistas, opiniones, análisis sobre la base de la objetividad, de la imparcialidad y de la veracidad, sobre todo, era porque algo estaba fallando, algo no llegaba de información a todos estos ámbitos. Y si bien, bueno, hubo algunos esfuerzos por informar, pues nacional, autonómicamente, mundialmente, yo creo que se quedaron muy cortos, muy, muy cortos. Hay que recordar, y en ese mismo terreno, por qué Trump ordena salir de la Organización Mundial de la Salud. Su argumento es que la Organización Mundial de la Salud ayudó a China a engañar al mundo sobre el origen de la COVID. Por lo tanto, estaba asumiendo la narrativa de que había sido una fuga de un laboratorio o producido en un laboratorio. Una narrativa que alguien le dijo. Evidentemente, Trump es uno de los sujetos más influenciables del mundo. Sus ideas son lo último que acaba de oír, según dicen quienes lo conocen, y alguien fue con esta historia. Yo me acuerdo cuando dijo lo del cloro, de meterle luz a la gente, la asesora de salud ponía una cara trágame tierra. Pero los virus no conocen de fronteras y los virus son globalistas, como dicen ahora los hipernacionalistas o aislacionistas. Pero los virus no traen pasaporte ni pasan por aduanas. ¿Qué pierden
Estados Unidos y Argentina. Más, obviamente, quiero hablar un poco de la investigación científica después, pero que quede claro qué pierde Estados Unidos y Argentina al salir de la Organización Mundial de la Salud. Claro, sí. Así como la Organización Mundial de la Salud pierde capital científico, técnico y recursos financieros con la salida de Estados Unidos pierde mucho con la salida de la Organización Mundial de la Salud. La gente muchas veces no conoce lo suficiente el espectro de actuación de la Organización Mundial de la Salud, pero la Organización Mundial de la Salud no únicamente se ocupa de las epidemias y las pandemias y el Reglamento Sanitario Internacional, entre otras cosas, tiene la potestad dada por la Constitución de la con la que fue formada en 1948, de la que fue parte Estados Unidos, parte importante en su creación. Le otorga el papel de autoridad sanitaria internacional, de coordinadora de los esfuerzos mundiales. Eso lleva a tener un instrumento vinculante como el Reglamento Sanitario Internacional para definir los criterios de la Declaración de Emergencias Sanitarias de Carácter Internacional de alerta y respuesta coordinada, entre otras cosas. La organización también genera normas técnicas y normas científicas para una cantidad enorme de asuntos, junto con la Organización para la Alimentación, la FAO, de las Naciones Unidas. Es la depositaria del Codex Alimentarium, que regula pues, los principios de seguridad alimentaria que seguimos hoy en el mundo. Establece la lista de medicamentos esenciales, hace precalificación de vacunas y otros biológicos, establece normas para el control de enfermedades. Bueno, Estados Unidos, al marginarse, se margina de contribuir a este proceso y beneficiarse de este proceso. De hecho, aun cuando la salida de Estados Unidos constitucionalmente tiene que tener un periodo de 12 meses para que se implemente en pleno, especialmente en términos de dejar de contribuir a la OMS, ya Trump adelantó el que se retirasen los equipos de Estados Unidos de la negociación del tratado pandémico y de la reforma del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, ¿qué le va a pasar a Estados Unidos? Bueno, se va a quedar aislado y, como tú decías, los virus no respetan fronteras. La pandemia nos mostró claramente, como muchas otras cosas nos lo han mostrado, que ningún país es una isla en términos epidemiológicos. Entonces, no se va a beneficiar de la posibilidad del intercambio informativo y la acción coordinada ante una emergencia sanitaria que surja en la República Democrática del Congo o en China o en México o en Chile, por decir algunos países. No va a participar de los grupos en los que se define cómo se conforma la vacuna que va a aplicarse anualmente para la gripe estacional. No va a recibir la posibilidad de contar con esa información fluida con la que cuentan todos los países miembros de la OMS a través de los mecanismos de alerta y respuesta. Va a ir a su aire, va a hacer las cosas según considere y quiera. A mí me asusta el que puedan surgir problemas de salud en Estados Unidos que sean ocultados, no bien informados, no transparentemente acometidos y compartidos, sobre todo viendo el track record de quienes están en estos momentos a cargo de las instituciones gubernamentales en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay una pérdida para los programas de salud pública de Estados Unidos, para la seguridad sanitaria de Estados Unidos y, por supuesto, como consecuencia, la seguridad sanitaria mundial, y que, bueno, deja de beneficiarse de todo el aparato de normatividad técnico-científica en materia sanitaria. En cuestión técnico-científica, vamos a pasar por ella rápidamente porque me interesa. Uno de los máximos inversores en investigación de salud son los National Institutes of Health, los Institutos Nacionales de la Salud, que dependen del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que hoy está a cargo de un sujeto muy peligroso,
que cree que las vacunas causan autismo, el mito de Wakefield que no se ha podido desactivar, que cree que las enfermedades crónicas se deben todas a los alimentos, en este pánico alimenticio que vivimos constantemente, en un mundo, y esto hay que decirlo, creo que estarás de acuerdo, en un mundo que nunca tuvo alimentos más seguros en toda la historia humana. Y, y esta gente está a cargo de la investigación. ¿Qué es lo que lógicamente se va a dejar de investigar? Por ejemplo, vacunas. Este agujero científico, tecnológico que tú mencionabas al principio, ¿qué tan grande es? ¿Es tan grande como el financiero o aún mayor? ¿Y cómo podemos? Y hablo principalmente de Europa, cómo podemos empezar a tapar ese agujero que se está abriendo? Sí, yo creo que es un agujero enorme, posiblemente hasta más importante que el financiero. No subestimo el agujero financiero, pero vamos a decir que el agujero financiero con grandes esfuerzos, con heroicos, titánicos del resto de países y otras entidades, a lo mejor podría subsanarse en alguna medida. Pero este agujero científico-técnico no es únicamente de la contribución de Estados Unidos al mundo a través de la OMS, sino que lo tenemos también de una manera muy notoria al interior de los propios Estados Unidos. A mí me preocupa mucho el que se corte el flujo de subvenciones a la investigación de los institutos nacionales de salud, el flujo de cooperación del Centro de Control de Enfermedades con distintos lugares del mundo, y tiene una presencia enorme en múltiples continentes, América Latina, África, de cooperación científica, las cortapisas a la Food and Drug Administration y la falta de subvenciones incluso al ámbito académico que hace investigación sanitaria y especialmente en algunos temas que en estos momentos están siendo temas tabú para la administración Trump, como todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer, con la salud sexual y reproductiva, con toda la agenda de salud del colectivo LGTB. En fin, que tenemos múltiples agujeros. Yo leía hoy un artículo, curiosamente debo decir, anónimo, y explica por qué es anónimo en el British Medical Journal, en donde una persona que está en el ámbito de la investigación científica en Estados Unidos daba detalles de el verdadero oscurantismo medieval de la noción a lo Savonarola, por decirlo así, que está ocurriendo en el ámbito de la educación, de la formación, de la investigación y de las instituciones científico-técnicas. Bueno, ya habíamos tenido un rechazo notable de toda la comunidad científico-técnica a la nominación de Robert Kennedy Jr. como candidato a la Secretaría de Salud, ahora secretario de Salud. Pero bueno, de poco sirvió porque la Cámara, el Senado, votó mayoritariamente, por un margen estrecho, pero votó mayoritariamente y está confirmado. Entonces, a ver, yo creo que de verdad, y esto no es retórica, no es exageración, tenemos que entender lo que está pasando como un retroceso medieval, como un oscurantismo, como un negacionismo, como una, bueno, entre los mecanismos de propaganda goebbeliana que tiene la administración Trump ahora, los mecanismos delirantes de política que a veces asemejan muchísimo lo que vimos en el Tercer Reich, y el oscurantismo que se está practicando con la ciencia, yo creo que hemos entrado a un periodo muy peligroso de la historia, que además puede tener grandes implicaciones de conflagración mundial. Y ya estamos viendo cómo lo que se pide es escalada armamentista, descenso de la cooperación solidaria al desarrollo, marginación de Europa de muchos de los procesos políticos, lo que está ocurriendo en las negociaciones Ucrania, de la guerra de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos. Bueno, y no se diga todo lo que estamos viendo con respecto a la Franja de Gaza y esta conversión en una riviera del Mediterráneo que pretende Trump. Entonces, creo que este tema nos va a dar
para hablar muchísimo, que va a haber un gran proceso complejo en donde, bueno, supongo que los estamentos científico-técnicos de Estados Unidos se revelarán de alguna manera, pero estamos ante una situación en donde la opinión de los informados y que tienen el acceso a la evidencia científica cuenta poco para el estamento político y el establishment tecnoplutocrático que tenemos hoy en Estados Unidos. Pero es que también los científicos, como todos nosotros, tienen que ir todos los días y ponerle un plato de comida enfrente a sus hijos. Exactamente, y eso es lo que decía el artículo anónimo, sí, sí. Entonces, yo recuerdo, y voy al caso de México, cuando tuvimos un fuerte movimiento para impedir que López Obrador nombrara a Elena Álvarez Bulla al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque conocíamos la trayectoria de Elena, muchos científicos no firmaron el manifiesto, que además no pudimos hacer llegar a López Obrador, pero muchos científicos, amigos míos, me decían, no puedo firmar, porque si le dan el puesto a esta mujer, a mí me echan. Y si me echan, ¿qué hago? Soy investigador en bioquímica, no me puedo ir a trabajar a la industria privada. Entonces, mucha gente ya en 2018 tenía miedo. Son algunos que ahora empiezan a hablar, qué bueno, pero y amigos míos que sufrieron incluso la persecución por abrir la boca, como toda la gente del Consejo, del Consejo Consultivo. Entonces, el poder precisamente del dinero del Estado en la financiación de la ciencia, porque no va a financiarse por la vía de la industria privada, lo siento, sobre todo la investigación básica, le pone una mordaza a los propios investigadores y es una tragedia. Pero vamos a cerrar con una cosa bueno, no cerrar si no quieres, pero por mi parte, el problema que se presenta siempre como el central es la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es lo más malo del mundo, es por supuesto el elemento más despreciable de todo nuestro planeta y la Organización Mundial de la Salud en concreto existe para servir a la industria farmacéutica y no para servir a la salud de la gente. Eso es un engaño, eso es la conspiración, bla, bla, bla. Es muy difícil hablar en favor de la industria farmacéutica, yo lo he hecho y me despellejan, no de la industria en general, pero no de la industria en particular, no de las familias Sacker o de casos concretos de abusos, sino en general de lo que se produce a través de la investigación farmacéutica. Este tema también necesita un embate comunicativo. ¿Qué función cumple la industria farmacéutica en el entramado de la salud internacional? Sí, yo creo que este es el gran elefante en la habitación o en la cristalería y que necesita ser discutido en mayor grado y con más objetividad. No, digamos, no ganamos nada con asumir posturas polarizadas de decir que todo lo que haga la industria farmacéutica es negativo. Bueno, la industria farmacéutica es un desarrollo industrial necesario para el avance en materia de desarrollo de medicamentos y vacunas y biológicos, pero está notablemente desregulada, campea a su libre albedrío con temas de ganancia desmedida, especialmente con relación a fármacos nuevos. Y yo creo que por más que en el caso de la Organización Mundial de la Salud se han tratado de mantener mecanismos de barreras de fuego, de firewalls, para que no influya la industria farmacéutica en las recomendaciones técnicas, ese pulso es muy difícil y genera muchas tensiones y no es algo que fácilmente se resuelva. Pero dicho todo esto, yo creo que hay muchos mecanismos que tienen que ser puestos
en marcha una clara noción de conflicto de interés en quienes toman decisiones públicas para que no estén influidos por la industria farmacéutica, no hayan recibido beneficios económicos, ellos o sus familiares. Me parece que hay necesidad de mucha más regulación, no únicamente de seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, sino también de control de precios. Y esto yo sé que pues, es anatema cuando lo escucha la industria farmacéutica, pero, a ver, yo recuerdo al inicio de la epidemia de VIH-Sida, cuando los tratamientos antirretrovirales del momento, estamos hablando pues todavía de fines de los 80, principios de los 90, podían tener un costo para cualquier ministerio de salud, cualquier país en América Latina, por ejemplo, de alrededor de 15,000 euros al año, lo que hacía muy difícil poderlos financiar. Yo tuve participación como funcionario de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud, en negociaciones con la industria para tratar de conseguir que redujesen el precio. Y planteábamos la posibilidad de hacer compras consolidadas para todos los países que, pues garantizando un volumen de compra, permitieran abatir el precio. La realidad es que logramos hacer negociaciones que pasaron de 15,000 euros al año a 1,500. Entonces, démonos cuenta que ese margen de ganancia era totalmente desproporcionado ante un problema que era un problema de una epidemia fundamental, de un problema de salud pública que necesitaba una acción urgente. Y de ahí surgió un principio muy importante que promovió en su momento el gobierno de Brasil, que fue el principio de el llamado compulsory licensing o licenciamiento obligatorio de algunos fármacos o biológicos que puedan tener que jugar un papel determinante en la resolución de una pandemia o epidemia, quitando entonces el tema de la propiedad intelectual y permitiendo que los países accedieran a las patentes para su producción en ámbitos de países subdesarrollados. Eso permitió hacer una producción mucho mayor que llegó a mucha más gente. Bueno, eso tendríamos que haberlo hecho también con la vacuna de COVID. Y tendríamos que avanzar mucho más en la adopción de algunos de estos compulsory licensing con relación a muchos medicamentos. Lo que estás diciendo, entonces, si te interpreto bien, es que no están al servicio de la industria farmacéutica, sino que la enfrentan en sus abusos más claros, ¿no? Sus abusos más evidentes. Así es, así es. Pero Es una relación compleja. Esto ¿Perdón? no se cuenta. No, lamentablemente no se cuenta. Y esto no es únicamente con la industria farmacéutica, es como le llamaba la exdirectora general de la OMS, Margaret Chan, no es solo Big Pharma, sino Big Alcohol y Big Food. Es decir, con todas las compañías alimentarias que sobre todo pues, preparan alimentos que contribuyen a la epidemia de obesidad y con relación a la industria irrestricta del alcohol que no tiene cortapisas en términos de impuestos y que impide pues, el consumo excesivo en muchos países, ¿no? Pero se triunfó contra la industria del tabaco finalmente. Contra la industria del tabaco se avanzó, no se ha triunfado totalmente, pero se ha avanzado mucho y esto fue una de esas pocas realizaciones vinculantes de la OMS, el acuerdo marco o la convención marco contra el tabaco, que ha permitido ir hacia reducción del uso de tabaco, especialmente en personas jóvenes, a la forma de empaquetar el tabaco con los anuncios del riesgo, cosa que ahora se plantea, por ejemplo, para el alcohol. Claro. Pero sin duda hay una serie de determinantes sociales, económicos y comerciales de los problemas de salud, que es una lucha que enfrenta el quehacer de la organización. Pero claro, la organización está constituida por sus Estados miembros y sus Estados miembros también obedecen a lógicas que no son solo la defensa de lo público.
y a veces son más poderosas o importantes la defensa de intereses privados. Yo en un debate que hubo sobre la OMS y sus reformas hace algunos años en Roma, tuve oportunidad de participar en una mesa redonda y estaba ahí la que fue la representante europea para las relaciones exteriores, Federica Mogherini, y recuerdo que dije una cosa que luego ella dijo que le había gustado porque reflejaba bien lo que era. Dije, tengamos en cuenta una cosa con respecto a los cambios y reformas que puede introducir un organismo como la OMS. Recordemos al Quijote y cómo decía que el caballero no puede ir más a prisa que la cabalgadura. Y en este caso, la cabalgadura de la OMS, y la OMS es el caballero, son los 194 países miembros, ahora 192. Entonces, la OMS puede llegar tan lejos como quieran los países, porque está conformada por los países. Y ahí que la lucha contra determinantes comerciales, industriales, sociales y económicos no se emprenda con todo el vigor que desde mi punto de vista habría que hacer para poder conseguir los objetivos de salud pública que necesitamos conseguir. O sea, ni tan bien como querríamos estar, ni tan mal como nos dicen que estamos. Daniel, Exactamente. si tienes algo más que compartir desde tu enorme experiencia Bueno, en primero este momento. agradecerte la posibilidad de tener este diálogo. Segundo, que no quitemos el dedo del renglón. Esto no es un tema que ocurrió un día que el señor firmó una resolución para retirarse de la OMS. Esto tiene un impacto de corto, mediano y largo plazo. Esto exige una acción de los países para resarcir el daño generado. Esto exige conciencia ciudadana, profesional, sanitaria, movimiento ciudadano, y exige mucha información contra la desinformación. Entonces, todo lo que podamos hacer, pues los divulgadores, los profesionales sanitarios, los medios de comunicación, y las autoridades sanitarias y por supuesto los organismos internacionales, es algo que es muy necesario y que debemos de valorar y potenciar en todo lo que pueda caber dentro del quehacer cotidiano y que no le prestemos atención solo al ruido mediático, sino a estos temas que son mucho más centrales para la vida de las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Quizás en alguna otra ocasión te molestaré y sé que tienes todavía Encantado. muchas más entrevistas que dar para seguir informando de lo que la gente tiene que saber. Muchas gracias. Un placer. La acción contra la desinformación es la información. La acción contra la falta de información es la información. Las cuestiones simples que nos cuentan, las soluciones simples, las explicaciones simples, siempre nos van a llevar a donde nos quiere llevar aquel que plantea una solución simple o una explicación simple a cuestiones enormemente complejas. Es responsabilidad de los estados dar la lucha contra la desinformación, contra la mentira, contra el engaño, contra los fake news, pero es responsabilidad también de todos y cada uno de nosotros ser escépticos, ser cautos con lo que nos cuentan y al mismo tiempo tener un criterio para finalmente aceptar o no una afirmación que se nos ofrece, porque si no solo somos negacionistas, si no tenemos un criterio de verdad para decir, mira, con esto sí me convences porque me has dado las pruebas, los argumentos, los datos. Si no lo hacemos individualmente, socialmente no lo vamos a poder hacer. La divulgación, la información, el periodismo científico, los trabajos, las acciones de las instituciones son pocos si no tenemos la actitud de que tenemos el derecho a estar informados y que quienes nos desinforman están atacando nuestra libertad y nuestros derechos. Y entonces ellos son también el enemigo. ¿No cree usted?